Nunca imaginé que el secreto desgarrador de mi abuela cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo el sonido del timbre, ese eco helado que resonó en mi pecho. La tarde era sombría, la luz escasa, como si el mundo ya supiera lo que venía. Cuando bajé las escaleras, vi a mi madre con los ojos enrojecidos, la cara pálida como un lienzo descolorido. No necesitaba preguntar. Sabía que algo andaba mal, era una tarde común hasta que la carpeta desgastada apareció sobre la mesa, como un objeto extraño que había caído del cielo. La abrí, curiosa y ansiosa. Encontré cartas amarillentas y un viejo diario de tapas de cuero. Todo olía a polvo y melancolía. Las palabras de mi abuela, garabateadas, me golpeaban con cada frase. Había secretos escondidos en cada renglón, verdades enterradas bajo décadas de silencio. Entre ellas, mencionaba un nombre que resonó dentro de mí, Miguel. El corazón me latía con fuerza. Ese nombre era un eco en mi familia, una sombra que nunca había tenido forma. Los murmullos de la familia nunca se aventuraban cerca de esa historia. Recuerdo a mi madre hablar de él en susurros, como si el mero hecho de pronunciarlo pudiera traer desgracias. Las palabras salían golpeando las paredes como un trueno lejano. ¿Quién era Miguel? ¿Por qué había sido borrado de nuestras memorias? Mientras leía, un frío recorrió mi espalda. Mis dedos temblaban al tocar el papel, como si cada palabra tuviera el poder de transformar todo lo que conocía. Una entrada decía que Miguel había sido un héroe, un traidor, un amante perdido, ¿pero a quién? La confusión se apoderó de mí. La mente se me llenó de imágenes distorsionadas, caras conocidas, gestos familiares, pero todo con un aire de traición. La verdad pulsaba, caliente y dolorosa, las lágrimas empezaron a acumularse, nublando mi visión. ¿Por qué mi abuela no me había contado esto? ¿Qué más escondía? Cada palabra me arrastraba más profundo a un agujero negro de intriga y temor. El sonido del viento golpear las ventanas me parecía amenazante, una advertencia de lo que por venir, la intensidad creció. Me sentí atrapada. Mi familia, mis recuerdos, todo se desmoronaba a mi alrededor. La carta final, casi desgastada, parecía gritar, todo lo que crees saber es una mentira. El dolor se convertía en una urgencia. Tenía que descubrir la verdad, y en ese momento, el timbre sonó de nuevo. Un escalofrío me recorrió. ¿Quién podría ser? Con un corazón latiendo rápido, me acerqué a la puerta. Justo cuando la abrí, una figura familiar apareció frente a mí, y su expresión llena de terror desató una nueva tormenta de preguntas. ¿Sabía ella algo sobre Miguel? ¿El secreto de mi abuela estaba más vivo que nunca? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo debajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés allí, aplasta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Frente a mí estaba Clara, mi prima, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Su presencia traía consigo un aire de inquietud que no podía ignorar. Sin darme tiempo a preguntar, ella me abrazó con fuerza, como si estuviera aferrándose a un salvavidas en medio de una tormenta. Lo sé, susurró, mientras su voz temblaba. He estado buscando respuestas. No podía dejar de pensar en las palabras del diario. Miguel. Había un hilo entre nosotros que necesitaba ser desenterrado, un lazo del que nunca había tenido conocimiento hasta ahora. La verdad dormía bajo capas de vergüenza y miedo, y Clara, al igual que yo, parecía estar lista para hacer que emergiera a la superficie. La hice pasar y cerré la puerta con un clic firme, como si ese ruido pudiera sellar nuestras intenciones. Ambas sabíamos que estábamos en el umbral de algo que jamás habíamos deseado enfrentar. Las cartas y el diario resonaban en mi mente, y cada página parecía arder con la necesidad de ser leída de nuevo. Encontré esto. Clara sacó de su bolso una vieja foto. Es de un álbum que mi madre guardó por años, pero nunca se atrevió a mostrármelo. Ella dice que contiene recuerdos que es mejor olvidar. Levanté la foto entre nuestros cuerpos, el corazón latiendo con fuerza al ver a un joven Miguel sonriendo, con la risa traviesa en los ojos. Junto a él, una mujer que no reconocía, con un halo de fragilidad a su alrededor,
como si esas memorias pudieran romperse con solo mirarlas. Tierras antes de poder decir algo, me hizo una pregunta que quedó colgando entre nosotras: ¿qué sabes de él? ¿Por qué ha sido tan fácil borrarlo de nuestra historia familiar? Fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Era una pregunta que nunca había tenido el valor de formularme. La culpa se instaló tan rápido que casi me ahoga. ¿Acaso mi propia familia decidió que ciertas verdades eran demasiado pesadas para llevar? La historia de Miguel no era solo suya, era la nuestra también. Leí algunas cartas de abuela, admití, permitiendo que mi voz temblara. Aparentemente, él no era quien creíamos. No sé por qué, pero había algo oscuro en su pasado, algo que arruinó su vida. Clara tragó saliva, la tensión entre nosotras era palpable. La curiosidad reemplazó al miedo, y una determinación feroz empezó a arder en mí. No podíamos permanecer de brazos cruzados ante esta revelación. El pasado había hecho ecos en nuestras vidas lo suficiente como para silenciarlo. Saber que Miguel había sido parte de nuestras vidas y que las sombras de su historia nos seguían, me daban una urgencia indescriptible. Necesitamos averiguar más, dije, jaleando al mismo tiempo su brazo. Llevar esto a la superficie. A medida que formamos un plan, un nuevo horror me golpeó. ¿Y si al descubrir la verdad desatamos la ira de aquellos que preferían que permaneciera enterrada? Pero entonces miré a Clara, su mirada ardía con la misma determinación. El reloj marcaba las horas con un murmullo insistente. Con cada segundo que pasaba, sentía que el secreto de Miguel nos atrapaba más. Pero dentro de todo ese caos, había un pequeño destello de esperanza. El amor por la verdad nos unía, y quizás, al final del día, eso nos llevaría hacia un camino mejor. Cuando me giré para buscar las cartas nuevamente, el sonido de la puerta se entreabrió de nuevo. Esta vez el golpe resonó con más fuerza. La prisa de alguien nos interrumpió, y al voltear, me encontré con un rostro que deseaba no tener que enfrentar, un rostro que pertenecía a mi madre. Sus ojos reflejaban la profunda angustia que había notado al principio. En su expresión había dolor, miedo y una súplica silenciosa por proteger lo que creía que debía permanecer oculto. No deberías estar aquí, dijo, su voz cargada de advertencias. No tienes idea de lo que estás a punto de destapar. Y allí estaba, la trampa emocional que mi familia había tejido a su alrededor, y yo, en el centro de todo, sintiéndome atrapada entre la caverna oscura del secreto y el rayo de luz que traía la verdad. Mi madre dio un paso adelante, como si su cuerpo pudiera bloquear la entrada a nuestra pequeña revelación. El aire estaba cargado de tensiones no resueltas, como si cada rincón del habitáculo respirara la angustia que nos envolvía. ¿Por qué no me dijiste que venías?, preguntó, frunciendo el ceño mientras sus manos temblaban ligeramente, incapaces de encontrar un lugar donde descansar. Clara me miró, y en su rostro vi un reflejo de la desesperación que empezaba a consumirnos. A pesar de la amenaza palpable que representaba la presencia de mi madre, había una llama dentro de nosotras que no se extinguiría fácilmente. No podíamos retroceder ahora. Estamos tratando de entender lo que pasó con Miguel, intervino Clara, la valentía en su voz resonando como un tambor. Es una parte de nuestra historia. Deberíamos conocerla. Mi madre sacudió la cabeza, una negación rotunda que parecía sacudir las paredes. Su rostro se había vuelto una máscara de dolor y protección, y una angustiosa ira se encendió. No solo estaba protegiendo un secreto, también estaba defendiéndose a sí misma. Eso no es algo que debas oír, ni tú ni Clara. La vida de Miguel estuvo llena de sufrimiento, respondió, el tono de su voz repleto de una mezcla de ira y desesperación. Pero somos parte de ese sufrimiento, replicó Clara, y con cada afirmación hablaba un poco más alto, como si buscara desatar un nudo que había permanecido muy apretado durante años. Ese legado nos pertenece también, es nuestra carga también. Mis ojos estaban fijos en mi madre, intentando descifrar las emociones detrás de su fría fachada. Aquel instante se convirtió en una balanza con un lado lleno de secretos y el otro de incertidumbre. La incertidumbre era lo más aterrador, podía conducir a respuestas, pero también a la destrucción de la familia que conocíamos. Por favor, solo hay que hablar de esto, supliqué, casi en un susurro, sin desviar la mirada. Si no podemos hablar de los errores del pasado, nunca podremos sanar. Bajé la voz, dándome cuenta de que nuestro linaje no se trataba solo de decidir qué figuras permanecerían en la memoria y cuáles quedarían anuladas. Mis palabras parecían intentar alcanzar su corazón, pero su mirada continuaba siendo rota y distante. En un acto de desesperación, mi madre dio un paso atrás, hundiendo sus manos en los bolsillos de su abrigo.
En sus ojos había una mezcla de emociones que nunca había visto antes, un mar de recuerdos y decisiones que parecían ir a la deriva. No puedo permitir que te hagas daño por la verdad, dijo, tragando saliva, un nudo en su garganta que parecía atraparla. No puedes enfrentar aquello que no sabes y que es más grande que todas nosotras. Las palabras quedaron flotando en el aire. Siempre había sabido que había secretos, pero nunca había comprendido la magnitud de ellos, ni cuán profundamente me afectarían. Un silencio tenso se estableció. Me sentía perdida entre dos mundos, el que me había ofrecido mi madre, lleno de un amor que ahora se sentía asfixiante, y el nuevo, borroso pero atractivo, que Clara había vislumbrado. Entonces, el aparato de música que me había acompañado en tantas noches rompió el silencio. Una melodía suave y nostálgica llenó la habitación, su eco necesitó de un instante para aterrizar en nuestros corazones. La vista de mi madre debilitándose por momentos, me impulsó a actuar. Ya estaba cansada de esconderme tras la sombra del pasado, y en ese momento comprendí que mi voz era tan poderosa como su silencio. Si Miguel fue parte de algo oscuro, tal vez eso también nos puede ayudar a entender nuestra propia historia, dije, temblando con la verdad de mis palabras. No lo olvides, mamá, nadie está exento de errores. En ese instante, vi cómo las defensas de mi madre comenzaban a caer. Ella miró a Clara, luego a mí, y en sus ojos vislumbré un destello de lucha. Era un pequeño rayo de duda, pero lo suficientemente fuerte como para arrebatarle el control que había mantenido durante tanto tiempo. No sé si algún día estaré lista para contarles. La verdad, respondió al fin, su voz ahora un hilo quebrado, pero si deciden seguir, deben estar preparadas para las consecuencias. Clara y yo intercambiamos una mirada cargada de resolución. Entonces, en un susurro que no era más que un eco de lo que realmente sentía, le pregunté, ¿qué consecuencias? ¿Qué es lo que ha sucedido realmente? Una lágrima rodó por su mejilla, y por primera vez vi el verdadero costo de la historia que había mantenido esperándola. Mis ojos se abrieron de par en par, y en ese momento entendí que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría nuestras vidas para siempre. La pregunta era si habíamos estado listas para ello. Antes de que pudiera decir más, el timbre del teléfono sonó, el sonido vibrando en el aire como un trueno repentino. Mi madre palideció, y en su rostro vi que el pasado ya había comenzado a irrumpir en el presente. No, no puede ser, susurró, aunque su mirada ya decía todo lo que necesitaba saber. El corazón me palpitó con fuerza mientras ella se movía rápidamente hacia el teléfono, y su reacción solo me dejó una pregunta en la mente: ¿quién estaba al otro lado de la línea, y qué revelación traía consigo? El sonido del timbre se convirtió en el eco de una inminente tormenta. Mi madre se acercó al teléfono como si estuviera en trance, sus pisadas rápidas y decididas, pero su expresión era la de una mujer atrapada entre el pasado y el presente. Clara y yo nos miramos, una pregunta silenciosa flotando entre nosotras. ¿Qué secretos traía esa llamada? Ella tomó el auricular, y aunque no entendía las palabras que susurraba, su voz temblorosa me atravesó como una flecha. La intensidad de su mirada, tan directa, tan enfocada en el intercambio con la persona del otro lado, indicaba que lo que estaba escuchando era de una relevancia crucial, algo que podría significar la apertura de antiguas heridas o la revelación de un dolor largamente oculto. Me sentía cada vez más perdida en un mar de incertidumbre, y el peso de Clara a mi lado actuaba como un ancla. Ella apretó mi mano, y su gesto de apoyo me brindó una chispa de valor. Necesitaba saber que controlaba a mi madre, qué temores la habían mantenido enjaulada durante tanto tiempo. Finalmente, mi madre colgó el teléfono con la mirada más sombría que había visto en su vida. No era el semblante de alguien que simplemente recibió malas noticias, sino el rostro de una mujer que conocía el dolor muy de cerca, que sabía que el pasado nunca desaparece del todo. Su mirada se posó en nosotras y, por un instante, el aire se volvió denso. ¿Quién era?, pregunté, mi voz apenas un susurro, temerosa de romper el frágil equilibrio que flotaba en el ambiente. Ella tomó un profundo respiro, como si cada inhalación le costara años. Era tu abuela, Viviana. El nombre surtió un efecto inmediato. El corazón me palpitó violentamente. Nunca había conocido a mi abuela, pero había oído historias sobre ella. Una figura mitad sombra, mitad leyenda, cuya presencia era tanto temida como reverenciada por mi madre. ¿Qué quería?, preguntó Clara, entrelazando sus dedos con los míos, buscando calmar la tensión que se instalaba en el aire. Ella, mi madre dudó, sus ojos vidriosos llenos de recuerdos que parecían atormentarla. Ha estado en el hospital. La situación es grave y necesita que regrese a casa. La súbita noticia me hirió tanto como impactó a mi madre. En mi mente, la figura no era solo mi abuela, era la clave de un enigma que había permanecido intacto durante demasiado tiempo.
Hasta ese momento, mi abuela había sido un concepto distante, un eco del pasado. Pero, ahora sabía que estaba viva, plasmada en una realidad que la reclamaba con urgencia. ¿Por qué no viniste antes?, le reproché, la frustración brotando como un manantial. Era importante saberlo. No podía dejar que te involucraras en esto. Su mirada se endureció, el deseo de protegerme parecía golpear la vulnerabilidad de su situación. Tu abuela no es la mujer que tú imaginas, como lo sabes si ni siquiera la has enfrentado, replicó Clara, la determinación iluminando su rostro. Este es el momento de dejar atrás los miedos. Mi madre se giró hacia Clara, sorprendida por su audacia. Pero no era el momento de debatir. Había un propósito mayor en este caos emergente. Sabía que la llamada de mi abuela era solo el principio. Un bosquejo de lo que estaba a punto de desatarse. Debemos ir, insistí, desafiando el silencio que nos envolvía. Debemos enfrentar lo que sea que haya sido un secreto. Y al decir aquello, vi que la mirada de mi madre se desdibujaba, un juego de luces y sombras en su cara. La decisión estaba a punto de ser tomada, y la idea de conocer a la mujer que había estado en los márgenes de nuestras vidas, un hilo de esperanza atravesó la desesperación. Después de unos momentos que parecieron eternos, ella asintió, aunque su rostro aún era un lienzo de incertidumbre. De acuerdo, pero deben estar preparadas, dijo, su voz quebrada. Hay cosas que no están listas para escucharse, pero no me queda otra opción más que abrir mi corazón y mi historia, incluso si duele. Nos reunimos para prepararnos, y cuando Clara y yo estábamos listas para salir, mi madre se detuvo y me miró con una intensidad que atravesó mi alma. Lo que encuentren no cambiará quiénes son, pero podría cambiar la forma en que ven el mundo, dijo con un profundo pesar. Estén listas para descubrir aspectos de nuestro legado que nadie en esta familia ha querido recordar. Caminamos hacia el coche, cada paso resonando como un tambor en mi pecho. El reto de enfrentarnos a lo desconocido nos llamaba a las puertas de lo que podría ser un tormentoso camino lleno de revelaciones. Pero no estábamos solas, estábamos unidas por el hilo de la verdad que nunca debió ser ignorado. Mientras el motor rugía y la ciudad comenzaba a desvanecerse detrás de nosotros, un silencio absoluto se apoderó del automóvil. Mis pensamientos danzaban entre lo que por fin íbamos a descubrir y cómo eso podría resquebrajar nuestra familia para siempre. A medida que llegábamos al hospital, el ambiente se volvía más denso, como si el aire mismo emitiría un grito a nuestros corazones. Y en ese momento, comprendí que tomar esta decisión era lanzarnos directamente al abrazo de nuestras propias sombras. La pregunta aún estaba por resolverse, y mientras miraba el edificio ante nosotros, sentía que la verdad llevaba consigo un eco, y ese eco podría ser más profundo que cualquier secreto que habíamos guardado. Apenas habíamos comenzado y ya sabía, sin lugar a dudas, que las revelaciones de mi abuela, y lo que ella escondía, cambiarían nuestras vidas para siempre. El ambiente del hospital era frío y distante, un contraste desgarrador con la calidez que habíamos dejado atrás. Las luces del pasillo parpadeaban, como si jugaran con un destino incierto, y el olor a desinfectante se filtraba en mis fosas nasales, provocando una mezcla de ansiedad y anticipación. Mi madre caminaba delante, su cuerpo tenso, como si cada paso la acercara a un abismo del que no estaba segura de querer salir. Clara me miraba, su rostro ceñido, y yo sabía que estábamos en sintonía. El lugar estaba lleno de historias no contadas, de recuerdos que nunca habían visto la luz del día. Había una parte de mí que quería retroceder, que deseaba que todo volviera a la normalidad. Pero no había retorno, habíamos cruzado la frontera y lo que nos esperara al otro lado era inevitable. Al llegar a la habitación de mi abuela, un nudo se formó en mi garganta. La puerta estaba entreabierta, y desde allí, los murmullos de una enfermera se mezclaban con sonidos apagados de máquinas que pulsan y monitorizan la vida. Con cada paso, la incertidumbre se apoderaba de mí, deteniéndose en la corchetera del pecho, como si la realidad se negara a ceder su verdad. Estamos aquí, anunció mi madre de repente, su voz temblando ligeramente al abrir la puerta. La habitación era austera, decorada con tonos pálidos que apenas lograban enmascarar la dureza del lugar. Y allí estaba, mi abuela Viviana, tendida en la cama, frágil y consumida por la enfermedad. Su piel lucía un tono grisáceo, y el aire que la rodeaba estaba cargado de un silencio pesado, como un eco de historias que esperaban ser contadas. Cuando ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos, el tiempo pareció detenerse. No era la mujer que había imaginado, llena de vida y vitalidad, en cambio, era un reflejo de la soledad, de un sufrimiento que había acunado durante años. Para mí, era la materialización del dolor que siempre había sentido mi madre en silencio, y la conexión entre nosotras tres se volvió palpable,
como si un hilo invisible nos atara en un destino compartido. Viviana, musitó mi madre, acercándose lentamente a la cama. La mujer en la cama sonrió débilmente, un gesto que cargaba más peso del que las palabras podían describir. Aún en su estado, había una fuerza que irradiaba de ella, una especie de magnetismo que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más cálido, incluso en medio de tanto frío. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó, su voz rasposa como la de alguien que ha lidiado con secretos y resentimientos. Era una pregunta que resonó más allá del simple hecho físico de la distancia, tocando el corazón de una relación rota entre madre e hija. No quería arrastrarte a esto, respondió mi madre, la angustia surgiendo como una torrentosa ola desde los rincones de su interior. Las palabras fueron como pequeños cuchillos, desgarrando la superficie, y supe que estábamos ante un momento crucial. Algo se encendió en el aire, un sentido de descubrimiento y revelación inminente. Aunque existía un abismo entre ellas, había una voluntad de sanar, de encarar lo que se había ocultado durante demasiado tiempo. Clara se acercó a mí, susurrando en voz baja. Es el momento. Debemos saber la verdad. Mientras miraba a mi madre y a mi abuela, un impulso compasivo despertó en mí. Quería que se enfrentaran a su pasado, a ese pasado que había generado siluetas de dolor en su presente. La vida era demasiado corta para vivirla ocultando secretos. Pero, ¿y si lo que encontráramos solo añadiéramos más heridas a una familia ya desgastada? De repente, Viviana se sentó ligeramente en la cama y extendió una mano hacia nosotras. El gesto era frágil, pero lleno de una fuerza indescriptible. Vengan, hijas mías, dijo, su voz fluyendo con nostalgia. Hay cosas que deben saberse, cosas que han estado ocultas demasiado tiempo. Mis latidos resonaron en mis oídos, y sentí que me acercaba un paso más hacia el abismo. ¿Podría soportar escuchar lo que estaba a punto de revelarse? La respuesta era incierta, pero sabía que, para todas nosotras, el camino hacia la redención comenzaba aquí, en este instante. Estamos listas, respondí, aunque mi voz temblaba por dentro. Era un arriesgado compromiso con el futuro que nos deparaba. El ambiente cambió, como si el aire mismo se hubiera despejado, permitiéndonos un breve instante de esperanza. Mientras mi abuela hablaba, comenzando a desenterrar secretos que habían estado enterrados por años, supe que lo que estábamos a punto de escuchar podría cambiar no solo la percepción de quiénes éramos, sino la manera en que veríamos el amor y la familia de ahora en adelante. Justo cuando mi abuela comenzó a relatar su historia, una sombra cruzó su rostro, y la inquietante expresión de miedo y arrepentimiento comenzó a dibujarse en sus facciones. El sonido de una sirena se escuchó a lo lejos, interrumpiendo la calma momentánea, generando un giro inesperado en el evento que estaba a punto de desarrollarse. De repente, el monitor de mi abuela emitió un pitido agudo, una señal alarmante que rompió el hilo de nuestras revelaciones. No, gritó mi madre, su voz llena de pánico. Mis pensamientos se dispersaron, así como la esperanza que habíamos comenzado a tejer. El eco de aquel pitido resonó dentro de mí, un llamado a la realidad que traía consigo la posibilidad de perderla antes de haber tenido la oportunidad de comprender su verdad, de abrazar su dolor. Todo se tornó confuso en cuestión de segundos. El caos que se desató a nuestro alrededor dejó en claro que las revelaciones se veían opacadas por la fragilidad de la vida misma. Y mientras las luces comenzaron a parpadear y el ruido de pasos apresurados se desvanecía, solo una pregunta resonaba en mi mente: ¿podríamos sobrellevar la verdad sin antes desafiar el destino que nos estaba forzando a elegir entre la información y la vida? El sonido de la sirena se volvió un eco distante mientras el personal médico se precipitaba hacia la habitación. En un instante, la atmósfera de revelación se desvaneció como humo entre nuestros dedos. Todo lo que había comenzado a tomar forma se oprimió bajo la urgencia del momento. La mirada de mi madre se hundió en la desesperación, y su mano temblorosa se aferró a la de mi abuela, como si pudieran sostener la vida de la mujer que había sido su madre y su enemiga en la misma medida. Necesitamos estabilidad en los signos vitales, deprisa, ordenó una enfermera, su voz firme en medio de la creciente confusión. Me quedé estancada en la puerta, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sentía que el suelo temblaba bajo mis pies, como si la inminente pérdida de mi abuela arrastrara consigo no solo a ella, sino también a toda la historia familiar que habíamos tratado de reconstruir. Clara se acercó a mí, y aunque su expresión era seria, sus ojos reflejaban una compasión que aliviaba en parte la angustia que nos invadía. Esto no es justo, murmuré, con la voz quebrada. No lo es, asintió Clara, pero debemos permanecer unidas. Si se va, necesitamos las respuestas que ella pueda darnos, tanto si es ahora como más tarde. Otra enfermera entró y comenzó a ajustar los monitores, mientras el tiempo parecía romperse en fragmentos fragmentarios.
Trepidantes e impredecibles, se abrieron las puertas de un drama que apenas comenzábamos a entender. La urgencia fue la única constante, desdibujando las sombras de los secretos que eventualmente llegarían a la luz, sea cual fuera nuestro destino. De repente, el pitido del monitor se hizo aún más agudo y, con un esfuerzo visible, Viviana se centró en su hija. Había un fuego en sus ojos, un destello de determinación que parecía contradecir la debilidad de su cuerpo. Escúchame, Carmen pronunció con dificultad. Hay miles de cosas que jamás dije, pero esto es lo más importante. No quiero dejar este mundo sin que sepas que su voz se quebró, y en ese momento, todo el mundo a nuestro alrededor se detuvo. La enfermera que estaba a cargo miró hacia mi madre, interrogando, ¿está consciente? ¿Puede que necesitemos que firme algo que? Exclamó mi madre, su pánico intensificándose. Con un esfuerzo sobrehumano, Viviana desvió la mirada hacia mí y luego hacia Clara. Era un viaje entre generaciones, una conexión que se entrelazaba con hilos de dolor y amor. En ese instante, su lucha por hablar se convirtió en un llamamiento silencioso a entender lo que nos había mantenido distantes, y el nudo en mi garganta se hizo más fuerte. Mamá, por favor, dije, sintiendo que el tiempo se contraía en nuestro alrededor. No te vayas sin decirnos lo que necesitamos saber. Viviana cerró los ojos por un segundo, como si buscaran prestarle energía a su voz en ese esfuerzo titánico de abrir un camino al pasado que había estado sellado por años. Mientras tanto, la atmósfera en la habitación se saturaba de un miedo palpable, un miedo que yo no sabía si era por su vida en peligro o por las verdades a punto de desvelarse. Hubo algo que no pude compartirles. Temo que el tiempo se termine y que me lleve esa culpa que me ha atormentado en silencio. La enfermera presionó un botón, y la máquina que monitorizaba los signos vitales se silenciaba hasta convertirse en un leve susurro. Todo el mundo se movía a un ritmo acelerado, pero mi atención estaba fija en Viviana. Aún con la tensión del momento cernida sobre nosotros, ese era un acto de valentía sin paralelo. Las miradas se dirigieron hacia ella, esperando, y mi corazón se partió al ver cómo su frágil figura parecía agrandarse en medio de la adversidad. Te he amado, Carmen, de una forma que no supe expresar. Pero había algo que me cubría y nunca dejé que te acercaras lo suficiente. No es fácil vivir con eso, hay cosas que deberían haber sido diferentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, obras de tantos años de dolor acumulado que ahora, en el borde del abismo, parecían fluir como un río. El sonido de las puertas del pasillo abriéndose de golpe sacudió mi concentración. Un médico entró con una presencia autoritaria, interrumpiendo aquel momento define y crucial. Necesitamos espacio, por favor. Su tono era amable pero firme, como si fueran necesarios límites para una situación que se salía de control. No, gritó mi madre. Ella tiene algo que decir. En ese instante, el tiempo frenó de nuevo. El médico, la enfermera, Clara, todos permanecieron en silencio, paralizados por la expectativa, mientras el dolor y la revelación se entrelazaban en el aire. El mensaje no se podía dejar escapar. Era el momento decisivo en que la vida y la verdad se cruzaban, un punto de inflexión en nuestro camino. Las luces comenzaron a parpadear, y una sensación de inminente tragedia se apoderó de mi cuerpo. Sin pensarlo, me acerqué y tomé la mano de mi abuela. La ternura de aquel gesto me llenó de un propósito renovado. Por favor, abuela. Mis palabras eran un susurro ahora. No te vayas sin que lo sepas, estamos aquí. No tienes que cargar con este sufrimiento en soledad. Cada segundo se llenó de un vuelco emocional, como un llamado a la vida que resonaba en nuestro interior, sabiendo que las verdades compartidas pueden servir como bálsamo para las heridas más profundas. Antes de que pudiera formular una oración, se escuchó un segundo pitido, más insistente que el anterior, invocando una dimensión de urgencia en la sala. La mirada de mi abuela se enfocó en la mía, y pude ver cómo el terror y la resolución se fundían en su expresión. Nunca imaginé que el secreto que guardé sería el que nos uniera o nos separara para siempre. Su voz se apagaba, y el peso de la revelación que estaba a punto de compartir se sentía como si todo el aire de la habitación se estuviera agitando en nuestro interior, y en ese breve momento, con el corazón en un puño y los ecos de la vida y la muerte vibrando a nuestro alrededor, supe profundamente que la verdad sería algo más que un simple secreto. Sería el hilo que podría coser los fragmentos desgarrados de nuestras vidas, o, en su ausencia, podría desatar una nueva serie de tormentos que apenas comenzábamos a intuir. Las luces de la habitación centelleaban como los últimos vestigios de la esperanza, un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. El silencio se coló entre nosotros, y la respiración de cada persona parecía un eco de la angustia que nos envolvía. La enfermera miraba inquieta entre el médico y nosotros, esperando una orden,
mientras mi abuela luchaba con cada palabra, como si estuviera en una batalla por recuperar el tiempo perdido. Carmen, por favor, insistió Viviana, su voz era un hilo casi imperceptible, pero profundamente cargado de significado. No tenía que ser así. Hay verdades que forjaron mi vida y que ahora pueden destruir lo que podría ser la tuya. El médico abrió la boca, preparado para intervenir, pero Clara se movió entre ellos, ocupando el espacio delicado que antes era solo de mi madre y mi abuela. Ella había visto el nudo de emociones que nos mantenían atados, y quería ser parte de esa batalla. Déjala hablar, dijo, sus palabras resonaban llenas de fervor. Nunca la había visto tan firme. Si no lo comparte ahora, ¿cuándo lo hará? Su vida depende de estas verdades. El peso de la situación se volvió insoportable y sentí que me ahogaba en nuestras propias historias, en el eco de generaciones atrapadas en el silencio. Me acerqué al borde del lecho de mi abuela, cuyas manos temblorosas buscaban un refugio en las mías. La conexión fue instantánea, podía sentir el calor de su piel, aún vibrante a pesar de la fragilidad que la rodeaba. Te escuchamos, abuela, dije, el tono de mi voz ahora calmo, dispuesto a crear un espacio donde pudiera soltar todo ese dolor. Estamos aquí contigo. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro, un torrente de emociones que había contenido durante años, y el brillo en sus ojos parecía reflejar no solo el miedo, sino también la revelación de liberación. La enfermera presionó algo en su pequeño dispositivo, una señal de que el tiempo apremiaba, pero el mundo exterior se desdibujó, y todo lo que existía era el latido del momento, la lucha por un legado, por un entendimiento que parecía escurrirse entre nuestros dedos. Nunca quise que supieras, pero susurró, su voz entrecortada por la vulnerabilidad. La mujer que creías que eras no era la que yo había imaginado. Estaba atrapada en mis propias inseguridades y miedos, y te fallé. Una parte de mí se sentía menos digna de amor y se escondía tras un muro de reservas. Mamá hizo un movimiento involuntario, como si una parte de ella quisiera aferrarse a su madre en un instante que podría ser el último. Yo sentí la gruesa atmósfera de resentimientos y secretos que envolvía nuestra historia familiar. ¿Qué fue lo que pasó, abuela?, pregunté, mi corazón golpeando con fuerza, deseosa de comprender, de liberar cualquier sombra que pudiera estar encadenando a mi madre. ¿Qué guardabas? Apareció una sombra de temor en sus ojos, pero también una chispa de fuerza que parecía brotar de la oscuridad. Fue una decisión, un secreto que afectó a todos. Una sirena desafiante resonó en la distancia, un recordatorio de que el tiempo no se detendría por nosotros. En un último esfuerzo, ella levantó la vista hacia mi madre, iluminando un camino lleno de remordimientos y anhelos ocultos. Lo que te falló, Carmen, fue el miedo que tuve de que el pasado se repitiera. Hice cosas horribles en mi vida, pero pensar en ti siempre ha sido lo que me ha mantenido en pie. Pude ver el quiebre en la mirada de Carmen, la mezcla de amor y decepción. Las emociones revoloteaban en la habitación como aves asustadas, el aire se estaba espesando en una atmósfera de entendimientos nunca alcanzados. ¿Qué hiciste?, preguntó mi madre, su voz apenas un murmullo. Y, en ese mismo instante, ella y yo comprendimos que el momento de verdad había llegado. Una puerta estaba a punto de abrirse, llevándonos hacia lo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Viviana respiró a fondo, intentando preparar su mente y su corazón antes de dejar salir aquellas palabras que podrían cambiarlo todo. El monitor, que solía ser un susurro, comenzó a sonar cada vez más rápido, mientras el espacio se llenaba con la urgencia de lo inminente. Sé que nunca te lo conté, pero tu padre. Su voz se cortó y las lágrimas caían rápidamente. Ninguna de nosotras podría haber anticipado la carga que venía con esos dos simples palabras. El aire se tornó pesado, su pronunciar lento y agonizante, como si cada palabra que siguiera tuviera el poder de reescribir nuestras historias. El pánico se coló entre nosotras, mientras yo me preparaba para la verdad que podría explotarlo todo, incluso el énfasis amargo de un pasado que fue sellado en el olvido. Y entonces, con el último vestigio de fuerza que le quedaba, Viviana confesó: tu padre no era quien tú piensas. Había un secreto que proteger. La habitación estalló en gritos y el monitor comenzó a emitir un tono alarmante. Todo alrededor se volvió caótico, pero en medio de eso, el impacto de sus palabras nos dejó a todos paralizados. La revelación se desdibujó en la confusión, pero el eco del impacto reverberaba en nuestros corazones. Había un secreto que podía desmoronar cada pequeña construcción que habíamos construido sobre la familia y el legado. Mientras asistía al despliegue de sorpresa y desesperación, me di cuenta de que estábamos más divididas que nunca, y el tiempo solo corría más rápido, llevándose consigo cada segundo que teníamos para enfrentar lo que aún quedaba por desvelar. El caos que se desató fue abrumador. La enfermera, alarmada, comenzó a intentar calmar la situación y llamó a los otros médicos,
pero todo lo que podía escuchar era el zumbido inquietante del monitor que marcaba el ritmo acelerado de la vida de mi abuela. Miré a Carmen, cuya expresión se había transformado en una mezcla de incredulidad y dolor. Parecía que cada palabra de su madre le golpeaba como un martillo, no solo desbordando secretos, sino también una verdad dolorosa que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Por favor, cálmense, gritó la enfermera, pero nuestras voces estaban atrapadas en un maremoto emocional. Clara, temblando, se puso a mi lado, mientras el llanto de mi madre llenaba el espacio con una desesperación que nunca había oído antes. ¿Qué quieres decir con que no es quien yo pienso?, preguntó mi madre con un tono desgarrador, mientras sus ojos buscaban los de Viviana. Allí yacía una implícita búsqueda de respuestas, una verdad que podía ayudar a sanar las viejas heridas o, por el contrario, podría abrirlas aún más. Viviana, visiblemente agitada, se limpió las lágrimas con un movimiento brusco, como si eso pudiera ayudarla a ganar algún control sobre la situación. El hombre que creíste que era tu padre, no lo era del todo. Tenía otros compromisos, otros secretos que siempre intenté proteger, incluso de ti. ¿Por qué no me dijiste nada?, exclamó Carmen, su voz quebrada resonando en la habitación. Era un acusador necesario en medio de tanto dolor, una voz que reclamaba respuestas, aunque supiera que esas respuestas podían destruir lo que quedaba de su relación con su madre. Lo hice porque te amaba, respondió Viviana, su tono lleno de un dolor palpable. Quería que tu vida fuera mejor, que estuvieras a salvo del legado de traición que había marcado nuestras vidas. Creí que el silencio era una forma de darte paz. La tensión en la habitación se sintió como una cuerda tensa, lista para romperse. Nunca había visto a mi madre tan furiosa, tan herida. El latido del monitor empezaba a regularse, pero nuestros corazones acelerados sonaban como un tambor, marcando el compás de esta revelación devastadora. Dando un paso atrás, me alejé levemente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Esa convulsión histórica entre mi madre y su madre, ese legado de secretos, era una carga emocional más grande de lo que podía soportar. Mi mirada se desvió hacia Clara, quien apenas lograba contener las lágrimas. Ella extendió su mano, como si buscara una conexión que pudiera unirnos en medio de la tormenta. Carmen, debemos enfrentar esto juntas, dijo finalmente Clara, su voz un susurro firme y tierno. Si has llevado este peso por tanto tiempo, quizás ahora sea el momento de compartirlo, de liberarte de la carga que no te pertenece. Hay un camino por delante que suele ser difícil, pero no estás sola. El eco de sus palabras resonó entre nosotras y, de repente, sentí que el silencio empezaba a ceder espacio a una nueva forma de sentir. A pesar de las revelaciones hirientes, había un destello de esperanza en la sala. La fuerza para confrontar el pasado podía servirnos de guía. La posibilidad de sanación nos desnudaba ante la realidad de que el amor también encuentra su camino en el dolor. Esa línea estaba trazada frente a nosotras, y aunque aún me asustaba el futuro que se podría dibujar, no podía negar que la valentía de abrir viejas heridas podría también ser la respuesta que habíamos estado buscando. Quiero saber, dijo finalmente Carmen, su voz era un hilo de determinación, el vendaval interno empezaba a canalizarse hacia un propósito. ¿Qué le ocurrió a mi padre? Viviana, a punto de quebrarse, tomó una profunda respiración, pero antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor, como un grito sordo, emergió del monitor. Las luces balbucearon, y el ambiente se volvió inestable. Sentí el colapso de la realidad mientras el médico entraba en la habitación con prisa, llevando consigo la atmósfera de emergencia. Necesitamos estabilizarla ya, gritó, y el mundo se desvaneció en un torbellino de voces y luces brillantes. En medio del movimiento frenético, mío y de todos, el deseo de descubrir la verdad se volvió aún más urgente. Había más que estaba en juego que un simple secreto, había un hilo de vida que pendía de un hilo, mientras nuevas preguntas surgían, marcando nuestro camino en un futuro incierto. Antes de que pudiera procesar el desasosiego, Viviana, con un último esfuerzo, me miró a los ojos y susurró con una fuerza renovada: te prometo que todo se revelará. Debes estar preparada. El destino de nuestra familia pendía sobre la cuerda floja, y con cada segundo que se deslizaba, yo sabía que habíamos comenzado un viaje irrevocable. Y mientras el caos se desataba a nuestro alrededor, ese pensamiento se impregnó en mi mente: lo que vendría cambiaría nuestras vidas para siempre. El zumbido ensordecedor del monitor se convirtió en ruido de fondo mientras el médico se movía con la velocidad de un rayo, rodeado de un equipo que parecía estar entrenado para la tragedia. Me quedé paralizada, los ojos fijos en la figura de mi abuela, quien yacía en la cama, frágil y vulnerable como una hoja temblando al viento. Mis manos se aferraban a la barandilla, buscando en ella el apoyo que necesitaba para mantenerme en pie ante el caos. El tiempo parecía haberse detenido.
Los rostros de los profesionales de la salud se mezclaban en un mar de preocupación y determinación, y todo lo que podía pensar era en las palabras que no se habían dicho. Aquella revelación sobre el padre de Carmen era un grillete en mi mente, un peso que ni siquiera había terminado de asumir del todo. El monitor marcaba un ritmo inquietante, y mientras el médico pedía más suministros, mi corazón se aceleraba. A mi lado, Clara abrazó a Carmen, quien se había encogido, con los ojos llenos de lágrimas. La fragilidad de la situación se hizo palpable, y el aire, denso y cargado, comenzó a asfixiarme. Una parte de mí quería escapar para evitar el dolor, pero otra parte sabía que debía enfrentar lo inevitable. De pronto, el sonido agudo de una alarma hizo vibrar las paredes, y la enfermera se giró hacia nosotros, su mirada empática penetrando en nuestras almas. «Necesitamos que se aparten», por favor, dijo con un tono firme pero compasivo, y yo comprendí que no éramos bienvenidos en el centro de la tormenta. Nos alejamos lentamente, dejando espacio entre nosotros y el cuerpo en la cama, como si esa distancia nos protegiera del sufrimiento que se desataba. En instante, nuestras miradas se encontraron, y en los ojos de Carmen pude ver un océano de desesperación y dolor. ¿Cuánto tiempo había mérito en mantener la verdad oculta? Lo siento, Carmen, murmuré, sintiéndome impotente, y en ese momento, su dolor se transformó en una visión clara. No era solo la verdad sobre su padre lo que necesitaba, sino la verdad sobre sí misma, su lugar en este intrincado entramado familiar de secretos y traiciones. Carmen se limpió las lágrimas y se giró hacia su madre, que había caído en un silencio que era más aterrador que el caos del momento. Viviana tenía el rostro pálido y demacrado, pero en su mirada intensamente melancólica había una chispa de coraje. Su voz, cuando finalmente habló, quedó suspendida en el aire. «Carmen, hay tanto que no te he contado, tanto que debe ser dicho ahora, pero antes de que pudiera profundizar, el médico nos pidió que nos retiráramos más lejos de la habitación». Solté la barandilla y me volví hacia Clara, quien todavía tenía su mano extendida, lista para atrapar la mirada perdida que, a pesar de la confusión, parecía perderse en este doloroso presente. «No podemos permitir que esto nos desmorone», dijo, su voz tranquila brotando como un faro en medio de la tormenta. «¿Y si las respuestas son aquellas que nunca quise oír?», pregunté, sintiendo una punzada de pánico. La idea de destapar viejas heridas me llenaba de miedo, pero también sabía que había una necesidad, un impulso de avanzar. «Ese miedo es parte del proceso», susurró Clara, acercándose y agarrando mi mano. «Lo importante ahora no es solo averiguar quién era tu abuelo, sino cómo eso nos está afectando aquí y ahora». El tiempo en el pasillo parecía dilatarse mientras escuchábamos los gritos del médico y la intervención del equipo médico. Con cada segundo que pasaba, sentía que la verdad se nos escapaba. La incertidumbre del destino de mi abuela era abridora y sórdida. Pero el dilema se ampliaba, no era solo una cuestión de vida o muerte, era una cuestión de identidad, de comprender a qué generación pertenecías, en qué red de historias había sido tejida. Unos minutos después, y tras lo que pareció una eternidad, la enfermera salió de la habitación, su rostro cubierto de una mezcla de fatiga y alivio. «La hemos estabilizado», anunció, y aunque sus palabras aportaron un rayo de esperanza, también sabíamos que el camino a seguir aún era incierto y peligroso. Carmen, cuya fragilidad ahora parecía desvanecerse, respiró hondo. En su mirada había una nueva determinación. «Necesitamos hablar. Aún no comprendo del todo lo que realmente ha pasado, pero no puedo seguir adelante con más dudas». Y justo cuando un rayo de arrepentimiento empezaba a surgir en la atmósfera, un sonido vibrante proveniente de mi teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, la pantalla me mostró un texto que parecía gritar en silencio: «Sabes más de lo que crees. La verdad sobre tu familia no se detiene aquí. No ignores lo que está por venir». Y mientras los ecos del caos aún reverberaban en el aire, comprendí que este viaje estaba lejos de haber terminado. Había más secretos esperando a ser desvelados. Cuando los días se volvieron semanas en el hospital, el aire se tornó denso. La incertidumbre pesaba en cada rincón, y el eco de las palabras no dichas resonaba en nuestras almas. El tiempo se deslizaba como arena entre nuestros dedos, mientras la imagen de Viviana, con su mirada profunda y frágil, permanecía en nuestra mente. Aliviada, pero asustada por lo que significaba su estabilidad, habíamos aprendido a apreciar cada segundo como si fuera un regalo. Aun con todo lo que había sucedido, no podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido aquel día, un destello en este mar de confusión. «No ignores lo que está por venir». En mis pensamientos, esos versos se sentían presionantes, como un tambor que marcaba el compás de nuestro destino.
Mientras acompañaba a Carmen en su camino al descubrimiento, las sombras de nuestro pasado se prolongaban, invitándonos a desatarlas. Finalmente, un día nos sentamos juntas en la sala de espera del hospital. Las luces brillaban con una calidez que parecía burlarse de la tormenta que llevábamos dentro. Clara se sentó con nosotros, su presencia un baluarte en esta batalla emocional. Era como si el universo conspirara para revelarnos verdades perdidas y abrir nuestras manos a la realidad. Mamá, necesitamos saber lo que pasó realmente, dijo Carmen, su voz un suave hilo de determinación. No más secretos. No más silencio. Sus ojos brillaban con una resolución que me hizo creer que aún había esperanza. Un intento de liberación. Las palabras de Viviana resonaron en nuestra mente, y aunque retumbaban las mismas dudas, sabíamos que había llegado el momento de enfrentar la verdad, cada una cargando su propio peso. Fui yo quien rompió el silencio, con voz suave pero firme. Si lo que necesitamos es hablar sobre el pasado, lo haremos juntas. Las leyendas no definen quiénes somos, Carmen asintió, y Clara apretó mi mano en un gesto de apoyo. Habíamos llegado a este punto como una unidad, y estaba claro que el camino que elegiríamos definiría las huellas que dejaríamos en nuestra historia compartida. Con esa determinación, decidí llamar. La conexión se estableció, y tras un breve susurro, la voz de Viviana resonó al otro lado, aún frágil, pero clara. ¿Estás ahí?, preguntó, su voz un eco en el pasillo solitario de mi corazón. Sí, estamos aquí. Mamá, necesitamos la verdad, respondí, sostuvo el teléfono con firmeza, una guía para el puente que estaba a punto de cruzar. Quiero saberlo todo, y entonces, la historia comenzó a deslizarse. Viviana habló sobre el dolor y la elección que la habían llevado a ocultar su verdad, sobre su temor de que el pasado se repitiera, de quién había sido realmente mi abuelo, y de cómo la sombra de su legado había afectado a nuestra familia. Confieso que escuchar sus palabras era desgarrador, como una tormenta que sacudía los cimientos de nuestras vidas. Pero en medio de la tristeza y la rabia, había algo ligero, la sensación de que, por fin, las cadenas del silencio comenzaban a romperse. Lo que nunca había pensado y que se dibujaba a medida que hablaba era que quizás, solo quizás, el amor en su forma más primitiva podía reconstruir lo que había sido quebrado. Las revelaciones fueron un torrente, y cuando finalmente colgamos el teléfono, un aire nuevo llenó la sala. Estábamos listas para enfrentar lo que aún quedaba por venir, soportando la fuerza de la verdad que había emergido. Carmen, Clara y yo intercambiamos miradas entre sollozos y risas nerviosas, un vínculo renovado. Habíamos llegado a entender que nuestras historias estaban entrelazadas, que nuestros sueños y miedos coexistían, y que aunque la vida había sido cruel, el amor siempre podría hallar una forma de sanar. Al salir del hospital, despedimos la luz del sol y las sombras del pasado. El camino que nos aguardaba no sería sencillo, pero finalmente estábamos listas. La resolución de los factores que llevábamos en nuestros corazones emanaba optimismo. De pie ante el horizonte, permitimos que el pasado se mezclara con el futuro. Volví hacia mis compañeras, y en un susurro que fluyó como un rayo de luz, compartí la frase que había resonado en mí desde el primer día. El pasado puede enseñarnos, pero no define nuestro futuro. Juntas, escribiremos nuestra historia, y mientras mis palabras se desvanecían, supe que habíamos tejido la promesa de un nuevo comienzo, uno que abrazaría el amor por encima del miedo. Miré al cielo, dejando que un nuevo amanecer nos envolviera, y supe que era nuestro momento. Con cada paso que dábamos, el eco de nuestras historias se unía y resonaba, trayendo consigo una claridad que nunca creímos posible. Juntas, nos liberaríamos de las sombras, y siempre, en el fondo de nuestro ser, sabríamos que cada secreto guardado había servido, al final, para empoderarnos.